Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Perdón por la demora. Recuerden que deben de tener encendida su cámara para que les cuente su asistencia. Por favor, vamos a iniciar. El día de hoy nos corresponde lo que es la lección número 25, ¿verdad? Que es la del campo eléctrico. En este bloque ya empezamos a ver desde qué era una carga eléctrica y que hay cargas positivas, negativas, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Vimos fuerza entre cargas la semana pasada, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a ver un concepto más que es el del campo eléctrico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero, pues definiendo qué es el campo eléctrico. Bueno, entonces para eso nos va a ayudar Emily a leer el cuadrito número 1. Se sabe que la fuerza eléctrica es una fuerza a distancia y los objetos cargados se consideran como cargas puntuales, cuya norma está determinada por la ley de Coulomb, algo así. Column. Gracias, Emily. Muy bien, entonces, básicamente esto es un recordatorio de la semana pasada. Recuerden que las cargas dependen mucho de la distancia. Entre más lejos estén las cargas, menos fuerza va a haber, ¿verdad? Entonces a esto se le llaman cargas puntuales, ¿sí? Porque están sometidas a una fuerza, ¿verdad? El siguiente, por favor, Julio. Cuando se habla de campo eléctrico, este fenómeno se concibe de manera diferente a la fuerza eléctrica, ya que no se considera una fuerza a distancia. Bien, gracias. Entonces el campo eléctrico, a diferencia de la fuerza, pues no va a tener ninguna relación con la distancia entre cargas, ¿verdad? Bueno, entonces, en el campo eléctrico no se va a considerar que la... Bueno, continuemos, por favor, Byron. Esta deformación o alteración del espacio se denomina campo eléctrico. La carga crea una tensión en el campo que obliga a las pequeñas cargas a moverse hacia ella o alejarse de ella. Bien. Y el último, por favor, Eddie. Michael Faraday fue quien introdujo el término de campo eléctrico para referirse a la influencia que ejerce un objeto cargado eléctricamente sobre el espacio que lo rodea. Bien. Entonces, ¿qué es en sí el campo eléctrico? Es esa energía que se genera alrededor de una carga, ¿verdad? Ya sea para atraer esa carga o para alejarla, ¿verdad? Dependiendo si son cargas iguales o diferentes, ¿verdad? Básicamente esa energía es la que nosotros percibimos al momento de acercarnos a un objeto cargado, ¿sí? A veces sin necesidad de tocar el objeto, podemos sentir esa energía eléctrica, ¿verdad? Entonces a eso se le llama el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces continuemos, por favor. Vamos a leer ahora, me hace favor, Aaron. Gracias. Bueno, las líneas de fuerza son las líneas que se utilizan para representar gráficamente un campo eléctrico. Son tangentes en cada punto a la intensidad del campo. La densidad de la línea al observar un campo eléctrico indica su intensidad en la zona o en el punto determinado. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico se pueden materializar al producir campos eléctricos intensos. En el campo producido por dos cargas se pueden deducir que las líneas de fuerza no se pueden cruzar entre sí, ya que en cada punto existe una única dirección para el campo eléctrico y consecuencia por cada una pasa
por cada punto pasa una única línea de fuerza. Bien, gracias. Entonces, las líneas de fuerza son la representación gráfica del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tenemos es acá. Si una carga es positiva, si nuestra carga es positiva, como en este caso, las líneas de fuerza, estas líneas son imaginarias, ¿verdad? O sea, no se pueden percibir, pero las dibujamos o las dibujan para poder tener una representación gráfica de ese campo eléctrico. Porque el campo eléctrico no se puede observar, solo se puede percibir, ¿verdad? Entonces, cuando la carga es positiva, las líneas de fuerza o las líneas de campo van a ir hacia afuera, ¿verdad? Caso contrario, con las cargas negativas, porque cuando las cargas sean negativas, las líneas de fuerza van hacia adentro, hacia la carga, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cada una de las cargas genera su propio campo eléctrico, ¿verdad? Y cuando existe una interacción entre dos cargas, como ya sabemos, cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos cargas iguales, que en este caso son positivas ambas. Entonces, en lugar de que sus líneas de campo se unan, se alejan, ¿sí? Quedando aquí un vacío, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cargas diferentes siempre se van a repeler. Ahora, en contraste, pues podemos encontrar, por ejemplo, estas dos cargas, que tenemos una positiva y otra negativa. En este caso, las cargas sí se atraen. Entonces, básicamente, las líneas de fuerza se unen, ¿verdad? Creando un mayor campo de energía entre estas dos. En cambio, si nosotros tenemos dos cargas iguales, si nosotros colocamos nuestra mano en medio de esas dos cargas, no se va a sentir energía. ¿Por qué? Porque no se están atrayendo, se están repeliendo, ¿verdad? En cambio acá, como si se atraen, si nosotros colocamos nuestra mano en medio de esas dos cargas, sí podríamos percibir ese campo eléctrico, ¿verdad? No sé si es entendible esto o alguien tiene alguna duda por el momento. Profe, ¿Sí? allí cuando están en la de negativa y positiva, las que quedan así, que no se conectaron, ¿qué es lo que pasa? No, bien se conecta en algún momento, Ah, ¿verdad? ya, Sí, porque como esta es solo la representación ya. de que van saliendo, ¿verdad? Entonces se van a juntar junto con estas que van entrando. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces básicamente aquí quedaría como un círculo grande, ¿verdad? Bueno, profe. Porque es siempre. ¿Un estilo óvalo o no? Como un óvalo quedaría básicamente campo eléctrico en todos lados, ¿verdad? En cambio acá, como no se unen, solo sentiríamos el campo eléctrico aquí y aquí, pero aquí en medio no hay, ¿verdad? Como un óvalo cortado, ¿sí? Bueno, como les digo, estas líneas de fuerza eléctrica pues son imaginarias, ¿verdad? Son como las órbitas del átomo, ¿verdad? Que son imaginarias, no es que existan, pero se dibujan únicamente para representar gráficamente, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos a ver entonces la intensidad del campo eléctrico. Leamos el primer párrafo, por favor, Fernanda. La intensidad del campo eléctrico E es un punto dado, es el constante entre la fuerza F que el campo ejerce sobre una carga. De prueba
situada en un punto y el valor que de dicha carga. Gracias. Continuemos, por favor, Héctor. La intensidad del campo eléctrico se expresa como E dividido F1. ¿Cómo se pronuncia eso, profe? Fuerza dividido carga. A fuerza dividido carga. La unidad del campo eléctrico es el SI. ¿Cómo se pronuncia eso también, profe? En el sistema internacional. Sistema internacional es el Newton. Es el Newton sobre Columbio. ¿Cómo se pronuncia eso, profe? N sobre C. N sobre C, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico? Entonces, la intensidad del campo eléctrico es un cociente, dice acá, entre la fuerza y la carga, ¿no? Y cociente, recuerden que es el resultado de una ecuación. Es decir, que la ecuación que nos va a ayudar a encontrar la intensidad del campo eléctrico es esta. E significa campo eléctrico. Entonces va a ser igual a la fuerza generada en ese campo eléctrico dividido la carga. Recuerden que las cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas. En el sistema internacional, recordemos que una fuerza siempre se expresa en newtons, siempre. Y las cargas siempre se expresan en coulomb. ¿Verdad? Entonces, básicamente, el campo eléctrico se va a expresar como newtons sobre coulomb. ¿Verdad? Esa va a ser la unidad de medida de la intensidad del campo eléctrico. Bueno, pues dice, se representa el vector intensidad del campo eléctrico generado por una carga. La dirección de estos vectores es igual a la dirección de la fuerza eléctrica y sus normas dependen de la distancia a la carga. ¿Sí? Entonces, si la fuerza va hacia la derecha, es decir, si es positiva, el campo eléctrico también va a ser positivo. Y si va hacia la izquierda, es decir, negativo, el campo eléctrico también va a ser negativo. Entonces, la fuerza y el campo eléctrico van en la misma dirección. ¿Y de qué va a depender? De la distancia a la que se encuentre con la carga. ¿No? Bueno, veamos un ejemplo que nos va a ayudar a leerlo. ¿Quién no ha participado el día de hoy? Javier. Ok, profe, dice, ejemplo 1, calcular la norma y la dirección de la fuerza que experimenta una carga negativa de 6x menos 9. C, si se encuentra dentro de un campo eléctrico de intensidad 5nc. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una carga negativa. ¿Verdad? Una carga negativa sometida a un campo eléctrico, o mejor dicho, esa carga genera un campo eléctrico. Como es negativo, ¿hacia dónde van las líneas de fuerza? A ver. ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia afuera? No, hacia adentro. Hacia afuera es cuando es positiva. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí está nuestra carga negativa. Esa carga negativa dice que es de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. El campo eléctrico dice que se encuentra dentro de este campo eléctrico, es decir, estas líneas representadas acá, que tiene una intensidad de 5 newtons por cada coulomb, ¿verdad? ¿Y qué nos piden encontrar o qué nos piden calcular? La norma y la dirección de la fuerza.
Entonces, acabamos de ver que campo eléctrico es igual a fuerza dividido carga. En este caso, tengo el campo eléctrico, tengo la carga, y lo que debo de encontrar es la fuerza. Entonces, esta Q pasa a multiplicar, o multiplica en ambos lados, mejor dicho. Entonces, fuerza va a quedar igual a intensidad del campo eléctrico multiplicado por la carga. Esta fórmula la podemos anotar de una vez, ¿verdad? Que se salió en base a esta. Entonces ya tengo mi recurso. Fuerza va a ser igual a intensidad de campo por Q. La intensidad de campo son 5 newtons por coulomb. Y la carga es de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Verdad? Entonces la fuerza va a ser igual a, con ayuda de nuestra calculadora, ¿verdad? Vamos a multiplicar 5, entre paréntesis, ¿verdad? Por menos 6, ¿verdad? Recordemos que, esto se me olvidó, perdón, que es menos 6. ¿Por qué? Porque es negativa, ¿verdad? La carga dice que es negativa. Ven, por 6 por 10 a la menos 9. Recuerden que para escribir eso más sencillo, presionamos Shift, la tecla log, y escribimos el exponente. En este caso es menos 9. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar 3 por 10 a la menos 8. Y coulomb se cancelan con coulomb y únicamente nos quedan newtons, ¿verdad? Entonces, y sabemos obviamente también que una fuerza siempre se va a expresar en newtons, ¿verdad? ¿Dudas con este problema entonces? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. ¿No hay dudas? No, todo claro. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora el campo eléctrico originado por cargas puntuales. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, Héctor. El valor de la intensidad del campo en cada punto depende del valor y de la posición del punto de la carga o las cargas que crean el campo eléctrico. Campo eléctrico es una carga. En una carga, dice. Perdón. Gracias. Bueno, entonces ya vimos que el campo eléctrico va a depender netamente de las cargas. Ya vimos que si la carga es positiva, el campo eléctrico va hacia afuera, y si es negativo va hacia adentro. Por lo tanto, la fuerza siempre va a tener esa misma dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va relacionado o va de la mano, ¿verdad? Bueno. Continuemos, por favor, Aaron. Dice, por tanto, el campo eléctrico creado por una carga puntual que en un punto, ¿cómo se le diría eso, profe? Punto P, ubicado. Ah, bueno, un punto P ubicado a una distancia R de la misma es directamente proporcional al valor de la carga Q e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto considerado. Bien, gracias. Entonces, recordemos que en las
fuerza entre cargas, pues R es el radio, ¿verdad? Que es la distancia que existe entre un punto y otro, entre una carga y otra, ¿verdad? Entonces dice que en este caso va a ser directamente proporcional a esa carga. Es decir, entre más cargas haya o entre más intensa sea la carga, más grande, más campo eléctrico va a haber, obviamente, ¿verdad? Y también dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la R, es decir, de la distancia, ¿sí? Entonces, entre más distancia haya, también va a haber más carga, ¿verdad? Que va a ser inversamente proporcional. Perdón, entre menos distancia, menos carga, ¿verdad? Bueno, potencial eléctrico. Entonces vamos a ver que no es lo mismo campo eléctrico que potencial eléctrico. A ver, Julio, ayúdenos a leer ahí. Un objeto puede almacenar energía debido a su posición con respecto a algún otro objeto o su composición. A esta energía se le llama energía potencial porque en su estado almacenado tiene el potencial de realizar un trabajo. El potencial eléctrico es un punto del campo eléctrico, es la energía potencial de la unidad de carga positiva en ese punto. Bien, gracias. Entonces recordemos que el término de energía potencial, pues ya lo habíamos manejado anteriormente, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que existe en ese campo eléctrico es energía potencial, ¿verdad? Es lo que les decía yo, que cuando acercamos nuestra mano, ¿sí?, a una superficie cargada eléctricamente, pues es eso lo que sentimos. Por ejemplo, cuando ustedes van a encender su televisión o cuando la apagan, ustedes acercan su mano y quedan como que fueran hormiguitas, por decirlo así, ¿verdad? Especialmente en las televisiones de cajón, por si alguno todavía las conoció, ¿verdad? Son las que tienen la parte de atrás, ¿verdad? Y a eso se le va a llamar superficie equipotencial, ¿sí? Cuando un cuerpo está cargado y nosotros percibimos esa energía, que se llama energía potencial, ¿verdad? No es energía eléctrica, porque la energía eléctrica es la que está dentro del objeto, ¿sí? Pero lo que está alrededor se le va a llamar energía potencial. Campo eléctrico uniforme. Va a darle Raúl, por favor, y no ha participado. ¿Cuál? Los primeros 3 párrafos. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Muy bien, gracias. Entonces dice que básicamente vamos a encontrar en este caso, cuando sea el campo eléctrico por medio de la división entre los voltios y la distancia que exista entre ellos. ¿En qué caso va a suceder esto? Cuando coloquemos 2 placas paralelas, ¿verdad? 2 placas paralelas, una positiva y otra negativa, ¿sí? Y dejemos caer dentro de esas placas paralelas una carga, ¿verdad? Como les digo, siempre va a haber una placa positiva y la otra negativa. Si dejamos caer una carga, en este caso positiva, se va a alejar de la placa positiva y se va a acercar a la negativa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. En el caso fuera negativa, se va a alejar de la placa negativa y se va a dirigir hacia la positiva. Y aquí sí va a estar involucrada mucho la distancia que exista entre ellos, ¿verdad? Para poder determinar
el campo eléctrico en medio, ¿verdad? Que va a ser el que mueva la carga. Bueno, eso es para cuando sea uniforme. Bueno, veamos este último ejemplo, que nos va a hacer el favor de leerlo Sebastián Mendoza. A ver si está Sebastián hoy. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Leo el ejemplo. Sí, por favor. Claro. El campo eléctrico generado por dos placas paralelas se representa como E es igual a 2.0 por 10 a la cuarta potencia. No sé cómo se lee N dividido C. Newton sobre ¿Newton sobre qué? Coulomb. Newton sobre Coulomb. Y la distancia entre ellas es de D es igual a 5.0 milímetros. Si un electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa, determinar si la norma, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón. Sí. B, la diferencia de la potencia entre las placas. Muy bien, gracias, Sebastián. Bueno, entonces tenemos básicamente, en este caso, dos placas, ¿verdad? Paralelas. Dijimos que siempre que íbamos a presentar este experimento de placas, siempre una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. ¿Sí? Entonces una de ellas es positiva y la otra es negativa. Bueno, entonces dice que dejan o se libera un electrón dentro de esas dos placas. Recordemos que los átomos están formados por varios elementos. Están los protones, que son carga positiva, los neutrones, que no son ni positivos ni negativos, y están los electrones, que son negativos. Entonces, básicamente lo que va a hacer el electrón es alejarse del negativo y dirigirse hacia la placa positiva, ¿verdad? Porque cargas diferentes se atraen. Bueno, entonces nos piden encontrar la norma y dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón. Si sabemos que la carga del electrón siempre es la misma, es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y sabemos que la intensidad del campo eléctrico es de 2.0, ¿verdad? Pero en este caso el punto 0 no cuenta. Por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Y además de eso nos dicen que la distancia que existe o que separa estos dos es de 5 milímetros. Entonces los 5 milímetros, como tenemos que expresarlo en metros, se expresa como 0.005 metros, ¿verdad? Que son 5 milímetros. ¿Cómo sabemos eso? Dividiendo, ¿verdad? Si dividimos 5 dentro de 1000, ¿por qué dentro de 1000? Porque esa es un metro tiene 1000 milímetros, ¿verdad? Esa es la equivalencia que existe entre esos dos. Bueno, en el ejemplo anterior vimos que la fuerza la podíamos calcular multiplicando la intensidad del campo eléctrico por la carga. Entonces la fuerza en este caso va a ser igual a 2 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb por la carga, que es esto, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿verdad? Con ayuda de nuestra calculadora podemos realizar esa operación, ¿verdad? Entre paréntesis colocamos
2 shift log 10 a la 4. Volvemos a abrir. 1.6 shift log menos 19. Eso nos va a dar 3.2 por 10 a la menos 15. Los que lo hicieron junto con nosotros, pues vea que si les haya dado eso, 3.2 por 10 a la menos 15. Y cancelamos, ¿verdad? Column con column. Y únicamente nos quedan newtons. Entonces la fuerza ejercida sobre el electrón es de 3.2 por 10 a la menos 15. Luego dice que debemos de calcular la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, esa es la última fórmula que vimos, que decía que la diferencia potencial iba a ser igual a voltios dividido la distancia. ¿Sí? En este caso, tenemos el campo eléctrico, tenemos la distancia y lo que queremos saber es el voltaje o el potencial entre estas dos placas. ¿Vale? Entonces despejamos esta D, multiplica en ambos lados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb por los 0.05 metros. Si pudieran hacer esa multiplicación, por favor. 2 por 10 a la 4 por 0.05. ¿Cuánto les da?